La última vez que los Pumas fueron campeones de la Liga MX fue en el año 2011, es decir, hace 13 años. Estos 13 años sin título es ya la cuarta racha, la cuarta sequía más grande en la historia del fútbol mexicano. Nada más para que dimensionemos cómo se ha rezagado Pumas y por qué ya no puede ser considerado grande. Cuando Pumas logró aquel campeonato que fue su séptima corona, los Tigres apenas tenían 3 títulos. Al día de hoy, 2024, Tigres tiene 8 títulos y ya superó a los Pumas. Se acabó la mentira, los Pumas no son un equipo grande. El día de hoy voy a hacer un video que duele, que lastima, que lacera aquí en el alma. El día de hoy toca platicar y aceptar que los Pumas ya no son un equipo grande del fútbol mexicano. Y habrá quienes digan, por favor, Pumas nunca ha sido grande. Y no, la verdad es que tampoco. Desde finales de los 70s, podríamos decir que hasta principios o por ahí de los 2010, Pumas ha sido un equipo importante y por supuesto que se había ganado el sobrenombre o el mote de ser uno de los 4 grandes del fútbol mexicano. Pero como veremos con las estadísticas y los números, la verdad es que ya no. Pumas ya no puede ser considerado un equipo grande. Hace mucho que no es protagonista del fútbol mexicano y los títulos y los malos resultados han sido una constante en el equipo universitario. Y precisamente por esto que estamos comentando, quizá haya muchos que digan, pero pues si le vas a los Pumas, ya deberías estar acostumbrado a las decepciones. Y no, la verdad es que uno nunca se acostumbra. Después del arranque de la Liga MX, donde Pumas hasta el momento sigue invicto, está en los primeros lugares y teniendo a Chino Huerta jugando bastante bien, y también tomando en cuenta que la verdad se veía, se notaba que los Pumas sí le estaban dando seriedad a la Leagues Cup, pues uno, quieran o no, se ilusiona. Sí, lo sé, amigo, date cuenta que estás en una relación tóxica con los Pumas, lo sé, lo estoy, pero no quiero salir de ahí. Y como muchos aficionados, esperábamos la revancha contra Seattle Sounders de aquella final del 2022, donde, pues siendo honestos, nos golearon 3-0. Todos pensábamos y esperábamos que este partido de la Leagues Cup fuera el momento de darle su venganza a Juan Pablo Dinenno, quien fuera una pieza fundamental de aquellos Pumas, y por supuesto al profe Lilini. Pero no solo no pudieron consumar esta venganza, sino que nos fue peor. Nos humillaron 4-0. Y no solamente en la cancha, también en las redes sociales Seattle Sounders se burló abiertamente de los Pumas. Y ya que un equipo de la MLS se burle, pues sí calienta, sí duele. Pero ¿cómo nos defendemos si la verdad Pumas se ganó esas burlas tras la humillación y el mal momento y lo mal que se vieron en este partido ante Seattle? Entre mis argumentos de por qué Pumas ya no es un equipo grande están por supuesto los títulos. La última vez que los Pumas fueron campeones de la Liga MX fue en el año 2011. Es decir, hace 13 años. Estos 13 años sin título es ya la cuarta racha, la cuarta sequía más grande en la historia del fútbol mexicano. Nada más para que dimensionemos cómo se ha rezagado Pumas y por qué ya no puede ser considerado grande. Cuando Pumas logró aquel campeonato que fue su séptima corona, los Tigres apenas tenían 3 títulos. Al día de hoy, 2024, Tigres tiene 8 títulos y ya superó a los Pumas. Si nos vamos a títulos internacionales, algo que un equipo que es considerado grande debe de tener, la última vez que Pumas logró ser campeón de la CONCACAF fue en 1989. Hace 35 años. Sí, porque el trofeo Santiago Bernabéu pues no cuenta, no es un torneo internacional ni es un título oficial. Así que ni empecemos con que, pero le ganamos a los Galácticos en su cancha. Sí, pero no cuenta. Recordemos también que la derrota en la final de la Conca Champions en el 2022 contra el Seattle Sounders representó también cortar una racha de 16 años consecutivos en que equipos del fútbol mexicano ganaban el título de la CONCACAF y Pumas tuvo que venir y acabar con esa racha. Y si nos vamos con eso de que Pumas es uno de los 4 grandes, pues bueno, en los títulos oficiales que ha conseguido,
Los Pumas están en la posición número 7, por debajo de América, de Chivas, Cruz Azul, Toluca, León y, como ya habíamos comentado, los Tigres, que ya lo superaron, y el Pachuca ya también lo alcanzó en número de títulos con 7. Pero ¿dónde comenzó esta debacle, este momento tan malo que ya lleva más de 10 años con los Pumas de la UNAM? Pues probablemente fue precisamente después de su último título en el 2011, porque posterior a este campeonato pasaron 3 torneos cortos muy malos donde ni siquiera calificaron a la liguilla, por lo que Memo Vázquez terminó saliendo del equipo. Con la salida de Memo Vázquez, en el banquillo de Pumas pasaron muchos improvisados y nadie pudo consolidar un proyecto serio, y sería en el 2013 cuando Memo Vázquez tuvo que regresar al banquillo de los Pumas. Sería con este técnico que Pumas otra vez parecía retomar el paso y terminaron como líderes del torneo de apertura 2015 e incluso llegaron a la final, y después de perder 3-0 en el Volcán ante los Tigres, lograron la hazaña de empatar en CU, irse a los tiempos extra, irse hasta los penales, pero desgraciadamente los Tigres se coronaron en Ciudad Universitaria. Sin embargo, pues parecía que Pumas retomaba el camino, que había un proyecto serio, pero desgraciadamente llegó una enfermedad, un cáncer a la directiva del equipo universitario conocido como Ares de Parga. Entre las decisiones que tomó este señor, que obviamente hicieron que la afición lo repudiara, está el haber despedido a Darío Verón, vender a Ismael Sosa a los Tigres y no traer jugadores que pudieran tomar el lugar de los que él vendía o un entrenador serio. Durante su gestión pasaron técnicos sin experiencia por el banquillo de Pumas como David Patiño, Bruno Marioni, Sergio Egea y Francisco Palencia. Y si bien eran gente de la institución, gente que había jugado en Pumas, a los cuales se les tenía estima, como técnicos no eran probados, tenían poca experiencia. Durante los 6 torneos que Ares de Parga estuvo al frente de los Pumas, el equipo calificó solamente 3 veces a liguilla, donde fueron eliminados una vez por Tigres con goliza de 7-2 en el marcador global y 2 veces por el odiado rival, las Águilas del América, que una vez nos eliminaron por un global de 6-2 y al siguiente torneo 7-2. Por eso y muchas cosas más, donde estés Ares de Parga, la porra te saluda. En el 2019 por fin Ares de Parga se largó y parecía que las cosas iban a mejorar. Llegó Michel González a la dirección técnica de los Pumas, pero la verdad es que duró muy poco y no pasó nada con él. Y básicamente antes de comenzar el torneo Guardianes 2020 dejó tirado al equipo y tuvo que llegar en sustitución el profe Andrés Lilini. Y junto con él uno de los últimos jugadores que de verdad han sido importantes para el equipo y que han tenido una conexión con la afición, Juan Ignacio Dineno. Por fin los Pumas parecía que retomaban el rumbo, terminaron segundos del torneo y llegaron hasta una nueva final. Y no solamente llegaron nuevamente a una final, sino que en el camino, en las semifinales, fueron los autores de la madre de todas las cruzazuleadas, cuando tras haber perdido 4-0 en la semifinal de ida, ganaron en CU 4-0 y se clasificaron a la final contra el León, la cual desgraciadamente perderían. Lilini volvió a llevar a los Pumas a una final, ahora en la CONCACAF Champions Cup, de la cual ya platicamos y que perdieron en el año 2022 frente a Seattle Sounders, rompiendo la racha de 16 años consecutivos de triunfos de equipos mexicanos en este torneo. Tras esta caída se trató de reforzar el equipo y llegaron nombres o figuras importantes como Gustavo Del Prete y Toto Salvio. Sin embargo, los argentinos jamás encajaron en el equipo ni en el gusto de la afición y tras malos torneos, el profe Lilini se fue del equipo. Por si fuera poco, la que sería la contratación estelar, no solo de los Pumas, sino del fútbol mexicano, el brasileño Dani Alves, terminó siendo un fiasco, ya que Dani Alves tuvo muy poca actividad con los Pumas, se fue al Mundial de Qatar y nunca volvió porque tuvo que enfrentar unas acusaciones de abuso sexual muy serias en España y su contrato y su estadía con los Pumas y en el fútbol mexicano terminaron muy mal. Ni para qué hablar de la llegada de Rafa Puente Jr. a la dirección técnica de los Pumas. No te puedes considerar equipo grande si Rafa Puente Jr. ha sido tu entrenador, así de fácil. Y más allá de los resultados en la cancha, de las decepciones y de que Pumas tiene ya muchos años sin lograr un título, tenemos que hablar de otro elemento que antes
era importante y por el cual se le consideraba grande a los Pumas: su cantera y la selección mexicana. Por varios años, los Pumas era considerada la mejor cantera del fútbol mexicano, donde habían salido jugadores que fueron leyendas y estrellas de México, como Hugo Sánchez, Jorge Campos, Manolo Negrete, Luis García, Alberto García Aspe, entre otros. A principios de los 90, en el Mundial de Estados Unidos, Pumas era la base de la selección y así fue por varios años. Sin embargo, algo pasó en la cantera porque Pumas ya no produce jugadores, y en los últimos mundiales, los únicos dos salidos de universidad que han participado en un mundial con México han sido Héctor Moreno y Jesús Gallardo, y ninguno de los dos estaba jugando con los Pumas cuando fueron a los mundiales. Por si fuera poco, las fuerzas básicas de los Pumas se han visto envueltas en escándalos, han sido acusados de corrupción y de cobrar a los jugadores para ser parte del equipo, y tiene muchos años que no surge un jugador de la cantera de Pumas que se convierta en símbolo del equipo y del fútbol mexicano o la selección. Y además hay que sumarle que tenemos al aficionado más nefasto, más indeseable y más odiado del fútbol mexicano, Don Beto. Venga, Puma, amigas, vamos a vencer a ese Seattle Sounders que nos quedó a deber ese triunfo que ni siquiera tuvo que merecer. Caro los boletos y ni eso nos va a detener, porque apoyamos a Pumas, que tiene que vencer. Vamos, Puma, amigos, venga a apoyar, que esta noche Pumas les tiene que ganar. Por todo esto, y aunque nos duela, los aficionados de Pumas tenemos que aceptar que nuestro equipo ya no se puede considerar grande, porque no han respetado su historia, porque no han logrado lo que se le exige a un equipo grande. Un equipo grande no se puede permitir tantos años sin títulos, no se puede permitir tener actuaciones tan malas como la que ocurrió contra el Seattle Sounders en la Leagues Cup, no se puede permitir no ser protagonista, no tener jugadores emblemas, no ser parte de la selección mexicana, no se puede permitir tener tantos años sin producir un jugador que sea el alma, el espíritu del equipo y que llegue a selección y se vaya a jugar a otros países, a otras ligas. Un equipo grande respeta su historia, su tradición y su afición, pero desgraciadamente hace muchos años que Pumas no hace eso, y hoy tenemos que aceptar y decir que Pumas es un equipo histórico del fútbol mexicano, pero ya no es un equipo grande. ¿Pero tú qué opinas? ¿Crees que los Pumas se merecen o son un equipo grande del fútbol mexicano? Para ti, ¿quiénes serían los equipos grandes de la Liga MX? Déjanos tus comentarios y opiniones, comparte este video para que más gente se una a la conversación. Suscríbete a este canal y activa las notificaciones y la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros contenidos. Y sigue a La Media Tijera, estamos en todas las redes sociales. Yo soy Sergio Camacho, nos vemos y nos escuchamos en la próxima.